Gracias, buenas tardes por seguir con nosotros. Estamos transmitiendo justo a las 2 de la tarde con 3 minutos y les recordamos que estamos en el set principal de Diario Digital Cronio. Antes de presentarles a nuestro invitado de este momento, quiero recordarles que ustedes pueden hacernos llegar su material relacionado específicamente con este día de elecciones utilizando el hashtag elecciones 2019 xcronio, es decir, hashtag elecciones 2019 por Cronio. Asimismo, nos pueden hacer llegar de manera directa su material, ya sea en video o en fotografías, a nuestro WhatsApp al 70 17 48 87. Como les decía hace un momento, son pasados unos 3 minutos de las 2 de la tarde y definitivamente para retomar, digamos, un poco de lo que ha ocurrido esta mañana, nosotros ya les compartíamos, digamos, algunos incidentes aislados que han estado justo sucediendo en los diferentes centros de votación. Comentábamos hace un momento, aproximadamente hace una hora, sobre el decomiso de 50 cajas de licor y eso se verificó en el centro histórico de San Salvador y se decía en su momento que pertenecían a posiblemente un restaurante de la zona conocido como Doña Nena. Hablábamos también sobre la detención de un ciudadano a quien se le detectaron algunas bolsas con alcohol dentro de una mochila y esto se llevó a cabo, digamos, sobre la calle San Antonio Abad, siempre de San Salvador. Otro incidente reportado por las autoridades, y creo que en este momento ya producción está preparando la imagen, tiene que ver con el ciudadano a quien se le detuvo. La Policía Nacional Civil lo detuvo justamente un minuto después de haber roto la papeleta de votación. No sé, me informa, ¿verdad? Justamente en este momento estamos mostrándole la imagen que se ha hecho circular en redes sociales sobre la detención justamente de estos ciudadanos. Me informan justamente que el ciudadano es identificado como Marvin Hernán Solano, ¿verdad? Y no se tienen, digamos, mayores motivos. Y justamente la captura se llevó a cabo en el Centro Escolar 2 de Abril de San Salvador. Les decía hace un momento que no se tienen justamente los motivos, pero nosotros junto con el observador que nos estuvo acompañando alrededor de las 11 de la mañana, decíamos que era una especie de reverencia, ¿verdad? De este ciudadano al haber cometido, digamos, esta acción justamente en este centro escolar. Hoy sí, luego de este pequeño recuento, les informo que tenemos la visita de, digamos, en calidad de observador, ¿verdad, Eduardo? Claro. Justamente, Eduardo Escobar de Acción Ciudadana, con quien vamos a platicar algunos minutos. Un gusto tenerlo nuevamente aquí en Cronio. No, gracias por el espacio, siempre un gusto. Gracias, muy amable. Bueno, comencemos. Como les digo, él viene en calidad de observador. Vamos a ver qué ha pasado hasta este momento en su calidad de observador como Acción Ciudadano. Si nos relata un poco cuántos centros han visto, o bueno, poco a poco vamos en la conversación. Ok, bueno, como Acción Ciudadana tenemos desplegada una pequeña misión de observación electoral que estamos cubriendo 33 centros de votación en 10 municipios de San Salvador y La Libertad. En esa medida, hasta este momento, estamos reportando todo lo que ha acontecido en estos centros de votación y podemos decir que no ha pasado mayor cosa irregular de la que hubiésemos visto en otras elecciones. Es decir, de nuevo se da el retraso en la apertura de los centros de votación y de inicio de la votación en sí, que eso siempre ocurre en algunos centros de votación. En este caso tenemos reportados centros de votación que comenzaron con la votación 20 minutos después de las 7, otros casi una hora y media después de la hora oficial de apertura. Pero digo, son cosas que siempre ocurren. Algo de la cultura salvadoreña podría ser, ¿verdad? Definitivamente la gente posiblemente llega tarde y mientras igual, ¿verdad? Se coordinan todos los miembros de mesa, pues algún contratiempo pudo haber en ese momento. Claro, pero no es nada sistemático. Nada sistemático, tal vez lo único que sí se puede decir que ocurrió en similar sentido en varios centros de votación fue lo de la almohadilla para el sello. O sea, eso sí, la tinta de la almohadilla. No la tinta indeleble, sino que la estaban diciendo de la tinta indeleble en algunos lugares. No, parece que era la para poner el sello. Exacto. Entonces eso significó en algunos casos que se retrasara porque no podían sellar. Pero luego de eso pues no tenemos reportado otro incidente que se pueda catalogar como
generalizado en varios centros de votación. ¿Cuántos municipios en San Salvador tienen ustedes o han estado cubriendo, digamos, a lo largo de la mañana? Si es posible saberlo. Son 7 municipios de San Salvador. Incluyendo, me imagino, el San Salvador como... Tenemos Antiguo Cucatlán, San Salvador, tenemos Soyapango, tenemos Ciudad Delgado, tenemos Santa Tecla, que es de la Libertad, Cuscatancingo, Mexicanos. Esos son los que tenemos de San Salvador. ¿En la Libertad, si se puede saber? En la Libertad tenemos Zaragoza, Santa Tecla, tenemos Colón, Ciudad Arce, Ciudad Arce de Libertad todavía. Esos son los que tenemos. Perfecto. Bueno, imagino que toda la actividad justamente ha transcurrido tal como lo decíamos en su momento. Los observadores electorales certificados por el Tribunal Supremo Electoral, claro, o digamos carnetizados por el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? O sea, siempre tienen como unas pautas. Ustedes han estado, me imagino, también enviando, digamos, algunos informes de cómo se va desarrollando el proceso electoral. Claro, no hemos mandado informe al Tribunal Supremo Electoral, sino que solo ha sido un manejo interno, que en algunos casos sí hemos dado a conocer en las redes sociales lo que se está detectando, pero tenemos obligación como observadores, como misión de observación, entregar un reporte 24 horas después de la elección al tribunal, donde vamos a hacer el detalle de los hallazgos que pudimos encontrar en la elección. ¿Es posible, digamos, desde su perspectiva y su experiencia en procesos pasados, hablar un poco, digamos, sobre cómo ha sido la afluencia hasta este momento de la ciudadanía? Bueno, nosotros teníamos un dato que nos estaba mostrando un poco la tendencia a la baja de asistencia a las urnas. En algunos casos, nosotros hemos sacado el promedio de los centros que tenemos en este momento observados y andábamos en más o menos 150 votantes por urna. Entonces estamos hablando de un 25%, pero digamos esto no ha sido regular, porque tenemos, por ejemplo, en el Teatro Presidente hasta la 1:30 el promedio de votantes por urna era de 225, o sea, subía ya acercándose al 50%. En Zaragoza, en los 2 centros de votación que tenemos observado, hay 210 por urna, o sea, es un promedio, un poco más alto de este que le decía de 150, pero tenemos datos de otros centros de votación que había una asistencia menor. Por ejemplo, teníamos un centro de votación, una urna que solo habían votado 74 ciudadanos. Entonces varía, pero en promedio podríamos andar ya, creo, a estas alturas 175, 200 por mesa. Bueno, y definitivamente hay que esperar, ¿verdad? Las jornadas de tarde, considerando que el sol baja un poco de intensidad, la gente también en los días domingos tiene mucha actividad, y lo platicábamos en su momento, tiene mucha actividad religiosa, ¿verdad? Y es posterior a todo esto es que justamente se acerca a los centros de votación. Sí, esperaríamos que se replique lo que ha ocurrido en 2009, 2004, 2009 y 2014 en cuanto al promedio de asistencia. Estamos hablando de arriba del 60% del padrón electoral asistiendo a votar. Esperemos que en estas, ya faltan menos de 3 horas para cerrar la votación, el ciudadano se levante de su cama, de su sillón y salga a votar, y podamos llegar a este porcentaje que decía de un aproximado un 60, al menos un 60% de la población. Estamos hablando que el ausentismo se mantendría en todo caso. Siempre va a haber este porcentaje del 40%, un poco más, un poco menos, de ciudadanos con habilitación para votar que no acuden a las urnas. Pero si nosotros lo vemos al promedio de lo que tenemos en la elección legislativa y municipal del año pasado y las anteriores, el 60% que acudiera a votar es un porcentaje bastante aceptable, o sea, para el promedio que tenemos en legislativa y municipal. O sea, si estamos hablando que en la legislativa y municipal es entre el 40 y 45%, y que de repente no suba a 15% en la presidencial, ya es, si se quiere, algo positivo, que le da un poco más de legitimidad al presidente que resulte electo. O sea, si tenemos una votación abajo del 50%,
eso va a significar un déficit de legitimidad en el candidato que resulte electo. Bueno, a partir de estos datos podemos hacer muchísimo análisis. Si estamos diciendo, o sea, de acuerdo a la experiencia en periodos de elecciones pasadas, comparado con el de ahora o contrastado con el de hoy, definitivamente, digamos, es inminente entonces la segunda vuelta electoral, si mantenemos esa tendencia. No sé si será inminente, o sea, es una posibilidad. Es una posibilidad que no hay que desecharla. Todo va a depender de varios factores. Uno, el nivel de asistencia. O sea, si al final asiste arriba del 60%, eso implicará que cada partido tiene que hacer un esfuerzo mayor para obtener el 50%. O sea, no es lo mismo un 50% de la votación con 3 millones a tener un 50% con 3 millones y medio. O sea, ya implica más esfuerzo. Eso es uno. Lo otro va a depender también de cuánto al final impactó el descontento ciudadano con los partidos tradicionales, que digamos ha sido como el centro de la campaña electoral. O sea, si al final la gente está totalmente descontenta con el FMLN y fue a votar por Bukele. Vamos a ver si eso se tradujo en voto, ese descontento, o por el contrario no. O voto de castigo, como le dijeron el año pasado. Claro, entonces creo que son varios factores los que van a terminar significando que haya una segunda vuelta. Los 300,000 votos más o menos que el FMLN perdió, ¿irán a regresar a votar por el partido? Si es así, sí, va a significar que el FMLN va a tener 800,000 votantes al menos, o sea, como el piso mínimo. Eso ya significa un 30% más o menos de la votación, con un 60% de asistencia. Entonces, lo que quiero decir es que no sabemos al final, a ciencia cierta, si vamos a tener o no segunda vuelta. Pareciera que eso están indicando las cifras, que puede haber una segunda vuelta, pero igual no sabemos el comportamiento del electorado a la hora de marcar la papeleta. Me indican acá en producción justamente si ustedes han tenido algún tipo de denuncias de ciudadanos sobre algún incidente. Se han dado una serie de señalamientos, pero que, digo, hay que ponerlos en su justa dimensión, que no se trata de una cuestión sistemática. Por ejemplo, nos estaban reportando que en el inframen habían unas ciudadanas que iban a servir en mesa y que no venían propuestas por partidos políticos, pero que al final no las dejaron que se instalaran en la mesa y las sustituyeron por personas que sí venían propuestas por partidos políticos. Entonces, por ejemplo, hemos tenido otros señalamientos de no dejar votar a ciudadanos o ciudadanas porque había una variación en la dirección del DUI. Entonces hay cosas que están pasando, pero que digo, no nos muestran un comportamiento sistémico, o sea, de que se estén dando en todos los centros de votación, en todas las urnas, derechos, no, sino que son casos aislados. Por ejemplo, supimos de algunos observadores electorales de otras misiones de observación que no los dejaron ingresar al inicio de la instalación, por ejemplo. O sea, cuando tienen el derecho de estar observando todo ese proceso. Entonces son cosas, casos aislados que se están dando en todo sentido. Perfecto. Vamos a hacer una pequeña pausa en este momento, vamos a ir a un corte, no sin antes, y eso se lo adelanto ya a Eduardo justamente, no podemos dejar de lado que Acción Ciudadana ha sido, digamos, la institución que de manera sistemática ha medido el gasto en propaganda. Claro. Y definitivamente el informe presentado la semana pasada nos arroja unos datos bastante interesantes que los estuvimos revisando hace algunos momentos. Vamos a ver un poquito de esto, ¿verdad? Y para ello también los invito entonces a mantenerse, no sin antes recordarles que nos pueden hacer llegar videos o imágenes directamente a nuestro WhatsApp al 70174887. Asimismo nos pueden compartir en redes sociales utilizando el hashtag elecciones 2019 xCronio, es decir, hashtag elecciones 2019 por Cronio. Vamos entonces a una pequeña pausa y seguimos con nuestro invitado Eduardo Escobar de Acción Ciudadana.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos transmitiendo desde el set principal de Diario Digital Cronio y les recuerdo justamente las posibilidades de cómo contactarnos. Puede hacerlo de manera directa a nuestro WhatsApp al 70 17 48 87. Nos pueden hacer llegar videos como imágenes de situaciones que estén aconteciendo en los diferentes centros de votación de todo el país. Asimismo pueden publicar en redes con el hashtag elecciones 2019X Cronio, es decir, hashtag elecciones 2019 por Cronio. Antes de continuar la conversación con Eduardo Escobar de Acción Ciudadana, nos dice producción justamente que tenemos algunas imágenes que compartir sobre situaciones, digamos, irregulares o que están ocurriendo justamente hasta este momento. Tenemos el caso de un ciudadano que nos dicen justamente que hubo un incidente en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones CIFCO, donde se reporta la destrucción de una urna. Se decía en su momento que aproximadamente durante 20 o 25 minutos se interrumpió la votación mientras se trataba de solucionar digamos, literalmente ilícito, ¿verdad? Y sobre el cual definitivamente va a tener que proceder la Policía Nacional Civil. Creo que ya no estamos mostrando las imágenes justamente del incidente. Luego vamos a ver la imagen justamente de un ciudadano, ¿verdad?, que llegó a un centro de votación vestido del hombre araña. Entendemos que hay un traje, ¿verdad?, de la versión del hombre araña en color gris, ¿verdad? Y lo estamos viendo en este momento justo. Tal vez si me informan dónde es que fue detectado este Spider-Man, porfa. ¿Verdad? Walter Denninger. Fue justamente en el centro escolar Walter Tilo Denninger, en el municipio de Santa Tecla, es decir, en el departamento de La Libertad. Esta información pues la tenemos, digamos, casi en exclusiva de parte de nuestro invitado de este momento, Eduardo Escobar de Acción Ciudadana. Por cierto, no sé si producción ya tiene esta otra imagen que es sumamente curiosa y definitivamente tiene que ver con un ciudadano que también acudió a un centro de votación vestido de árabe, ¿verdad? Con una túnica blanca sobre su cabeza, digamos, un paño café, ¿verdad? Y no recuerdo exactamente cómo es que se llama turbante. El turbante, digamos, con un distintivo blanco sobre la cabeza. Bueno, definitivamente si extrapolamos toda esta información sabemos directamente a quién está aludiendo, ¿verdad? Este ciudadano. Pero bueno, no hay ninguna restricción hasta este momento. Yo creo que por ahí van a legislar la próxima, ¿verdad? Sí, me imagino que son sátiras, por eso que aparecen algunos ciudadanos así. Y yo me imagino que eventualmente también van a legislar, ¿verdad? Creo que los ciudadanos le van a prohibir también llegar ataviado, digamos, con alguna vestimenta que esté más allá, digamos, de lo que podría ser el normal del uso de alguna prenda. Pues solo que se identifique y que la gente de la JRB logre comprobar que está en el padrón y que no hay ningún problema, no tendrían que impedirle ejercer su derecho. Bueno, entonces ahí tenemos, ¿verdad?, la explicación justamente de uno de los especialistas en el área, como es Eduardo Escobar de Acción Ciudadana. Tenemos también de la Fiscalía General de la República, FGR, una imagen y nos están informando justamente sobre la detención de una ciudadana identificada como Carla Janet Aquino. Y parece que le están atribuyendo el ilícito de fraude electoral. Esto ocurre justamente en uno de los centros escolares de ahí del municipio, del sector de Soyapango, que es la Escuela Cordón Salguero. Vamos a ver justamente un poco más adelante cuál es esta irregularidad que, bueno, que ya vemos, ¿verdad? Está reportada por la red social oficial de la Fiscalía General de la República, donde justamente está esta ciudadana detenida. Bueno, yo creo que a la cuenta llevamos aproximadamente unos 3-4 ciudadanos detenidos hasta ese momento, ¿verdad? Por diferentes delitos. Lo mencionábamos hace un momento, del ciudadano al quien se le detectó unas bolsas conteniendo licor, no sabemos de qué tipo, pero sí sabemos que de bebidas embriagantes. El segundo de ellos, digamos, acusado de romper, y hay una evidencia, ¿verdad?, donde está la papeleta rota, y esta es la tercera persona que hasta el momento nos dan cuenta, ¿verdad?, en el caso de hoy concreto de un posible fraude electoral. Como les decía en el primer segmento, tenemos a nuestro invitado, el señor Eduardo Escobar de Acción Ciudadana.
Y quizá no podemos obviar el hecho de que Acción Ciudadana ha sistematizado justamente, digamos, hasta donde es posible, ¿verdad? Y los medios de comunicación lo permiten, algunos datos sobre cómo ha sido el gasto o la inversión en propaganda. Claro. Ustedes la semana pasada presentaban un cuadro muy claro, ¿verdad? Tal vez usted me puede compartir los datos para no yo empezar, digamos, a dar alguna información posiblemente poco precisa. Bueno, en este caso nosotros detectamos durante los 4 meses de campaña electoral que habilita la Constitución y el Código Electoral que los partidos políticos en contienda, junto con otras organizaciones que no son partidos pero que igual emitieron propaganda, tuvieron una cantidad de spots publicados que asciende a 147,000 spots durante los 4 meses. En este caso, quien tuvo mayor cantidad de publicaciones fue Nayib Bukele con 53,000 spots, seguido de Carlos Callejas con 50,000 y 38,000 spots para Hugo Martínez. Esto significó que en el total de tiempo aire de los 4 meses de campaña fueran 60 días de propaganda electoral ininterrumpida, o sea, la mitad de los 120 días de propaganda oficial del periodo, la mitad de ellos podríamos encender un televisor y de maneras 24 horas, 2 meses. Exacto. Encendida esa televisión. Entonces, digamos, esa sería la cifra relativa a la cantidad de spot. Ahora, en cuanto al gasto, nosotros tenemos reflejado que los partidos en contienda tuvieron una inversión estimada en televisión, radio, prensa y vallas publicitarias en San Salvador. Digitales también, me imagino. Sí, vallas digitales. Las fijas, las estáticas, no sé cómo es que le llaman, y las digitales. MUPIs, todo esto, que asciende a 25.8 millones de dólares. Ese es el gasto. Obviamente, la mayor inversión fue en televisión. Y el partido o candidato que invirtió más, según el monitoreo, fue Nayib Bukele con 9.4 millones de dólares, seguido de Carlos Callejas con 8.4, Hugo Martínez con 7.6 y Josué Alvarado con 295,000 dólares. Digamos, esos son los datos que tenemos. Esos son los datos a los cuales ustedes pudieron tener acceso. Claro. ¿Cree definitivamente que hay una cifra no revelada, no sé si podemos hablar de una cifra oculta, sobre cómo los partidos están manejando ciertos fondos? Creo que habría que decir 2 cosas con lo que usted me pregunta. Uno, este solo es el gasto en estas áreas de inversión de campaña. Digamos, aquí no está considerado, por ejemplo, lo que gastan los partidos en promocionales, camisas, digamos, gorras, todo exacto, lo que tenga que ver gasto, con artículos. O movilizaciones. Por ejemplo, mover a 60 personas en un bus, eso tiene un costo. El alquiler de ese bus anda por 200, 300 dólares y se le da alimentación. Entonces, digamos, todo eso, visitas territoriales, todo eso no está ahí contemplado. Entonces, no queremos decir que eso es lo que se gastó literalmente en campaña. Hay otros gastos que no están ahí. Y lo otro, lo que usted decía, el tema de si habrán gastos no declarados. Ese es un tema que a nosotros en realidad como Acción Ciudadana nos preocupa y hemos estado insistentemente señalando la necesidad de establecer un mayor control para fiscalizar efectivamente ingresos y gastos de los partidos. O sea, no tenemos una certeza total de que lo que los partidos reporten como ingreso es lo que realmente tienen. O sea, no sabemos si hay contabilidades paralelas, no sabemos. Sí. No sabemos si todo se reporta, no sabemos si todo lo que se dice que se gasta efectivamente se gastó o ese gasto se queda corto con lo que en realidad un partido invierte en campaña. Entonces hay todavía algunas dudas que nosotros esperaríamos que en primer lugar los partidos la solventen, o sea que sean claros, sean transparentes, y luego que la autoridad electoral verifique y corrobore esos aspectos que hemos señalado nosotros. Ahora, dentro de su análisis sobre estos datos que ustedes han encontrado, han podido establecer, por ejemplo, o preguntarse, digamos, cómo un partido, digamos, relativamente mediano, considerando la presencia que tiene a nivel de Asamblea Legislativa y en municipios como Ghana, claro, cómo puede erogar más fondos frente a maquinarias tan complejas y tan grandes como es Arena y FMLN. Yo creo que esa pregunta es bastante importante hacérsela.
aquí pueden darse diferentes respuestas a ese cuestionamiento. Uno, recordemos que el partido Gana no había o no tenía a nivel, tal vez a nivel municipal, la única persona que podía tener un arrastre efectivo era Will Salgado. Pero el partido no había tenido nunca una persona, un candidato que obviamente descollara y que pudiera jalar votos, como se dice popularmente. Y en este caso, pues ahora con la candidatura de Nayib Bukele, eso cambia un poco el escenario del partido Gana. ¿En qué sentido? De que puede tener apoyo financiero de otros sectores que antes no financiaban al partido, o que lo van a hacer por el candidato nada más. O sea, porque está ese candidato, por eso están financiando. Podría ser entonces, no sabemos, y eso lo vamos a poder de alguna manera verificar o analizar cuando tengamos la información de las finanzas de 2018 de los partidos, para ver si en este año a Gana se le comenzó a donar más por la presencia de Nayib Bukele como candidato. O sea, eso es lo que no sabemos. Esperaríamos los libros contables. Sí, tener esos datos, o sea, sí. Y vamos a ver si podemos acceder hasta ese nivel de detalle, porque uno podría especular desde agosto, que ya él se hizo candidato oficial y todo esto del partido, si desde ahí se ve un incremento en las donaciones que recibió el partido político. O sea, y eso podría explicar que pueda tener más recursos que el partido Arena y el partido FMLN. O sea, podemos seguir por esta misma línea, digamos, tratando de entender al partido FMLN en el sentido de ser el segundo o el tercero. El tercero. Es curioso, ¿verdad? O sea, es el partido que está justamente en el gobierno y que no sé si es la misma, digamos, confianza de poder mantener un tercer periodo el que le lleva a invertir menos, o definitivamente se puede entender como que otra cosa, ¿verdad? Puede pasar, como que nos resignamos, no sé. Fíjese que en el caso del FMLN creo que hay que mencionar dos cosas. En una parte de su campaña la sostuvo con publicidad gubernamental. O sea, estábamos viendo propaganda desde el gobierno, que obviamente no estaba diciendo vote por Hugo Martínez, no aparecía el nombre del candidato ni la bandera del partido, porque era propaganda gubernamental, pero que sin lugar a dudas era propaganda que estaba buscando incidir en la decisión de voto de la ciudadanía. Estamos hablando, por ejemplo, las nuevas obras, lo que se supone que el Código Electoral restringe en algún momento. Nuevas obras. Un mes antes de la elección ya no puede haber propaganda del gobierno, pero habían algunos spots, o la mayoría, que hacía alusión a que habría que continuar con las obras, o sea, que todo esto continuara. Entonces ahí hay una alusión clara a votar por el partido en el gobierno. Entonces el partido se mantuvo parte de su campaña con esta propaganda que era en un momento era bastante considerable en relación a lo que invertía el partido. Digamos propaganda velada, se le puede llamar de esa manera. Sí, es propaganda indirecta, propaganda indirecta a favor de candidatos. Y lo otro, que el FMLN en la elección presidencial anterior nos mostró un gasto mucho menor que el partido Arena tuvo. El partido Arena en la campaña 2014 para la elección presidencial, si no mal recuerdo, anduvo entre 16 y 19 millones de dólares de gasto en campaña. El partido FMLN anduvo rondando los 9 millones de dólares en gasto, o sea, según lo que declararon. Entonces obviamente fue un 40% menor el gasto del partido FMLN respecto del de Arena. Entonces ahora que vemos estas cifras, al menos a nosotros no nos parecen tan jalada de los pelos, como se dice popularmente, porque ya vimos en 2014 que el FMLN invirtió menos una confianza en algún momento. No sabemos, es el tipo de campaña o la falta de recursos también. O sea, porque en el caso del FMLN, al menos de grandes donantes, no tenemos registro de que estos donantes le hayan aportado al partido. Entonces, ahí pues habría que indagar un poco más de dónde proviene la mayor parte del financiamiento del partido, que en este caso Deuda Política iba a aportar importantes recursos al partido.
Ahora bien, digamos, pasando la parte de observador electoral, digamos, y siendo un poco más crítico, ¿creen, verdad? Hay muchas teorías de lo que puede ocurrir en este día, ¿verdad? Igual, ¿cree que en verdad haya un voto de castigo de nuevo contra el FMLN o la población le puede dar un respiro a partir de lo que ocurrió en las legislativas y municipales? Hay que considerar un aspecto: el votante muestra un comportamiento diferente en la elección legislativa que en la presidencial. Incluso la municipal es diferente a lo que hace un ciudadano a la hora de votar en la presidencial. Por decir algo, hay casos donde el votante en la legislativa vota por X partido de su preferencia, pero en la municipal vota por incluso un partido opositor totalmente al que él ha dado su respaldo con legislativo. El que hay más empatía, digamos, sí, más cercanía. Y tiene que ver tiene que ver el hecho de que el candidato que está proponiendo probablemente ya ha sido alcalde y ha hecho una buena gestión, y entonces el ciudadano premia esa buena gestión votando por este candidato que ya es alcalde y que vuelve a ocupar el cargo. No obstante, yo puedo apoyar legislativamente a otro partido. O sea, son niveles de gestión distintas. Entonces, en el caso de la presidencial, yo no tomaría como al pie de la letra, exacto, la votación que obtuvo el partido en la legislativa. Probablemente hay un descontento con la gestión que ha hecho el partido en la Asamblea Legislativa, sin lugar a dudas. Pero no sabemos cuánto de ese descontento se puede trasladar a la gestión desde el Ejecutivo. Porque en el Ejecutivo podríamos sacar el tema que para muchas personas tiene mucho valor: ciudad mujer, el vaso de leche, los uniformes, que eso puede, sociales, sí. Exacto, los programas sociales, eso puede tener un impacto positivo en la intención de voto del partido. Y es lo que justamente estábamos hablando en su momento, ¿verdad? Cómo desde, digamos, las diferentes instituciones del Estado se ha estado promovió eso, exacto. Sí, entonces, eso lo que puede significar es que la ciudadanía que lo abandonó el partido en marzo del año pasado, ahora regrese y vote, y eso significaría que el FMLN fácilmente, si eso pasara, puede tener 800,000 votos base, o sea, lo que ha tenido siempre históricamente de voto duro, recuperarlo, y con el agregado de alguna otra ciudadanía que va a apoyar al partido. Entonces, vamos a ver qué pasa con el FMLN esta elección. No quisiera cortar, porfa, porque hemos estado hablando del FMLN y no quisiera que pensaran que estamos justamente hablando de ese partido, sino que con Arena, digamos, cree, y considerando, si quiere contrastemos la inversión que ha hecho en campaña, cree que en algún momento, digamos, esos mensajes de volver, ¿cómo es que dice la campaña? No me culpen por errores del pasado, no sé qué. ¿Cree que podría también en algún momento? ¿Han hecho algún análisis en este sentido ustedes? No, en ese caso del Partido Arena no hemos hecho un análisis todavía, porque solo hemos presentado los datos así tal cuales, pero no hemos analizado implicaciones de este gasto de campaña y el tipo de mensajes que se han tenido. Lo que sí podemos decir es que obviamente el Partido Arena salía con su candidato con una desventaja respecto de los otros contendientes, y era que, si usted ve, Hugo Martínez y Nayib Bukele, algo por ahí quería llegar, ya eran políticos, ya tenían un posicionamiento ante los ojos de la población, ya eran conocidos porque ya habían estado en gestiones de gobierno anterior, tanto municipal como a nivel ejecutivo. Carlos Callejas no, él viene del sector privado, mucha gente no sabía quién era, entonces tuvieron que trabajar por construirle esa imagen, por posicionarlo ante la opinión pública, y por eso es que nosotros vimos propaganda del Partido Arena y del candidato Calleja del 2017, o sea, antes de que se permitiera la propaganda oficial. Entonces, no sabemos al final también si se va a mantener el apoyo electoral que tiene el Partido Arena en los niveles que vimos en la legislativa, porque tuvo casi 900,000 votos, o si al final esto se va a aumentar, o sea, va a tener más apoyo que los 900,000 bases que tiene. Entonces, por ahí puede ir el asunto. Agradezco muchísimo, Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, el tiempo que ha invertido para acompañarnos en este momento, en esta transmisión especial desde el set principal de Diario Digital Cronio. Nos quedan los otros dos partidos, pero en algún momento lo vamos a hablar, ¿verdad? Entonces, le agradezco muchísimo su atención. Si tiene algo último que decirnos, justamente. No, en primer lugar, gracias por el espacio, y en segundo lugar, llamar a la ciudadanía
que todavía no ha ido a votar a que vaya a votar. Todavía tiene ¿cuánto a esta tenemos fecha, todavía? a esta hora como son 3 horas quizá tenemos. casi 2 horas van a tener, 2 horas 20 para ir a votar. Entonces que acudan a votar, que todavía tienen tiempo. Perfecto. Yo antes de decirles adiós, les reitero, por favor, videos, imágenes que ustedes consideren importantes sobre este día de elecciones, por favor compartirlas de manera directa a nuestro WhatsApp al 70 17 48 87 o hacerlo en las redes sociales utilizando el hashtag elecciones 2019 Xcronio. Hasta la próxima. Gracias por seguir con nosotros.